Tenemos una estrecha relación con Caínco, con Champier y con toda la Caínco, así que es una decisión que ellos han tomado en directorio, la entendemos y la respetamos. No quisiera comentar más allá de eso, porque ha sido una decisión que han tenido que tomar en directorio, en directiva, así que reitero, entendemos y respetamos la posición de Caínco. Hemos estado trabajando con ellos de manera muy coordinada, hemos estado en esa primera reunión, pero reitero, es una decisión en la cual no quisiera opinar. Entendemos y respetamos sus razones internas. Sí. Bueno, Pablo, entrando a los 17 puntos de acuerdo, hay quienes argumentan que son medidas parches y no son soluciones definitivas. Sin embargo, parece haber una mayor calma ya del sector empresarial, luego que se descartó, por ejemplo, el control de divisas y que se ha planteado estos 17 puntos. ¿Qué piensa usted, Pablo? ¿Cómo han asumido estos 17 puntos? ¿Los calma, los tranquiliza o coinciden tal vez en que todavía es incompleta esta propuesta para salir adelante con los problemas económicos? Bueno, Tufi, sin lugar a dudas, el acercamiento, haber estado con ellos en 2 reuniones, en básicamente 3 días, es significativo. Yo creo que la primera lectura es que el gobierno se ha dado cuenta que necesita de una participación activa del empresariado. Y hoy les cuento una anécdota. Hace más o menos 2 años, cuando nos reunimos por primera vez, 2 años y medio, con un viceministro, no quiso ni sacarse una fotografía con nosotros, porque todavía el empresariado, bueno, estaba vetado, si tú quieres, o habían 3 cruces contra el empresariado. Hemos logrado aperturar puertas, han habido ministros con los que han podido trabajar, Montenegro, Prada, etcétera, Cusicanqui, el exministro de hidrocarburos, y hemos podido lograr cosas interesantes para el empresariado, para la industria, sobre todo desde revertir un contrato de gas que era un take or pay que nos penalizaba, y todas esas cosas las hemos ido trabajando. Entonces, esperar que en 6 horas, que ha sido la última reunión, hubiésemos podido revertir lo que se han hecho en muchos años, 2 años y medio sin poder, 3 años o más del gobierno de Arce, sin poder conversar con ellos, pues es una labor difícil. Y lo que tú mencionas, nuestro primer objetivo, nuestra mayor preocupación era el tema de las divisas. Y pues con satisfacción la medida no prospera, no procede, y se han logrado otros 17 puntos adicionales, como el tema de poder trabajar para empezar una nueva ley de inversiones o su reglamentación, sin la cual, seamos claros, no van a llegar a inversiones si no tenemos el marco jurídico apropiado. Sí. Bien, Pablo, yendo un poco a los puntos, los 2 primeros, que tiene que ver con anunciar una tal vez gestión conjunta para que se destraben $1.000 millones en el Parlamento y otro tanto se consigan créditos internacionales, valor de $2.000 millones, por lo menos mencionaba el ministro hoy de Economía en la mañana cuando habló con nosotros, donde no esté el FMI, pero sí los otros organismos internacionales. Ahí la pregunta es, Pablo, ¿cómo van a contribuir los empresarios? ¿Realmente pueden ayudar a destrabar lo que está pasando en el Parlamento y pueden ayudar a traer otros créditos? Por otro lado, hay criterios que indican que se va a seguir endeudando el país cuando el problema está en el gasto, está en el déficit, que ahí se debería atacar primero antes de seguir endeudándose. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, sin lugar a dudas, es mucho lo que se tiene que ajustar. Yo quiero acá ser bien enfático: no hay Estado sin empresarios y no hay empresarios sin Estado. Sin lugar a dudas, lo que nosotros estamos buscando es la Bolivia del 2025, del 2030 en adelante. Si hoy los asambleístas que se deben a nosotros, porque no nos olvidemos que cualquiera fuese nuestra orientación política, nuestra preferencia, hemos votado por cada uno de esos diputados y senadores, y ellos, independientemente de la obligación que tengan con su ideología, con su partido, deben aprobar todas aquellas normas que permitan proyectar, visibilizar esa Bolivia que todos queremos. Hay muchas normas que reitero, por ejemplo, la ley antibloqueo, la Cámara de Industria ha presentado la norma para viabilizar la participación de los municipios en el contrabando, la penalización de 200.000 a 10.000 UFBs, pues esas son normas nacionales, independientemente del calor político, y si hoy no se toman esas decisiones, si hoy no se aprueban esas leyes, pues para el próximo gobierno y los subsiguientes, el costo de llevar adelante esas
leyes, el costo de corregir la subvención y otros va a ser muy elevado. En verdad, yo creo que este es el momento de reflexionar y reitero, sin color político, sin pasión política, de ir construyendo la Bolivia que todos queremos. Ahora, Pablo, ¿será posible hacerlo ya prácticamente en un año absolutamente electoralizado? Se ha conocido que falta un año exactamente para la elección presidencial. ¿Se podrá conseguir eso? ¿Medidas más fuertes, más de ajuste, considerando que el propio presidente podría tener la intención de ser candidato presidencial? Mire, Tufi, alguien me decía, ¿para qué van a reuniones si no van a lograr lo que quieren? No hay peor gestión que no se hace, Tufi. Y lo último, que se pierde la esperanza, de verdad. Creo que ese es un llamado a todos los que deben y están y participan de estas normas. Debemos comenzar a aprobar normas que permitan devolverle la actividad, reactivar la economía, reitero, ley de inversiones, ley de antibloqueos, la penalización contra el contrabando y tantas otras que hemos ido enviando. El tema del ITF, por ejemplo, se debe anular. Hay muchas propuestas que hemos mandado. Bolivia no puede permanecer cerrada. Hemos enviado dentro de la propuesta de industria, por ejemplo, está el tema de la economía naranja. Debemos aperturar los cielos. No es posible que Bolivia tenga tan pocas aerolíneas. Estamos mal conectados internamente y peor con el exterior. Si solo pudiéramos recibir el 30% de esos turistas que llegan a Cusco, es una reactivación inmediata de norte a sur, de este a oeste. Cada una de nuestras regiones, cada uno de nuestros departamentos tiene un enorme potencial. Se han construido muchos hoteles, Santa Cruz, gastronomía en Tarija, en Sucre, en Potosí. Realmente es un momento para reflexionar y en el que todos los políticos, más allá de hacer oposición, porque esa es la función, si no está en gobierno tiene que hacer una oposición, pero una oposición constructiva. Por eso es que los empresarios hemos llevado a una infinidad de propuestas al gobierno para que las analicen y las aprueben. Hoy ya no es momento de vivir de pasiones políticas. Pablo, entonces ¿se han sentido escuchados esta vez? ¿Creen realmente que el gobierno los puede atender en el último año de su gestión? De verdad que sí, Tufi, le digo, y eso es sin amores y sin pasiones. La primera reunión fue un poco más, fue tensa, si usted quiere, pero en la segunda reunión, y se lo mencionó al presidente, le dijo acá, presidente, usted no ha venido a imponer. Nosotros no hemos venido a imponer, hemos venido a dialogar. Acá el empresariado, y eso hay que dejarlo claro, a veces, Tufi, confunden nuestras actividades, nuestra relación con una actividad política. Nosotros por estatutos tenemos prohibido realizar actividad política. Nosotros vamos a buscar las mejores condiciones, en mi caso, para el desarrollo y la actividad industrial. Entonces, la segunda reunión sí fue bastante larga, Tufi, 6 horas, en las cuales pudimos hablar de muchos temas con el presidente, hacerle conocer la preocupación, hacerle ver también a él y a los ministros que es pues insostenible también aguantar precios. Tenemos el incremento salarial, tenemos los costos de transferencias. En verdad es una actividad muy dura el hacer empresa, el hacer industria, y ellos tienen que estar al tanto que el disminuir producción en ningún momento es parte de nuestras actividades. El despedir trabajadores tampoco es una pasión, un deporte que comparte el empresariado. Para nosotros es una pérdida el apagar una línea de producción, el dejar de producir o el no producir al 100% de nuestra capacidad instalada. Sí, se entiende la explicación, Pablo. Ahora, yendo así más a lo estructural, ¿no hablaron en esta reunión de esa idea, esa propuesta de achicar el aparato de Estado, de, por ejemplo, si hay tantas empresas que no son rentables en el ámbito estatal, pudieran ser cerradas o privatizadas para no generar mayor costo? Si hay un alto déficit fiscal, no tratar de ajustar los costos del Estado. ¿Pudieron hablar también eso? Porque eso es también lo que se viene observando, ¿no? Más allá de la generación de divisas a partir de créditos ahora. Mira, sí, algo que incluso no salió en las conclusiones, y aquí la comento, es que le hemos pedido al presidente que debería
el designar un ministro, uno de los viceministros que tienen a coordinación con el empresariado privado. Acá, por ejemplo, tenemos una dualidad de funciones, por ejemplo, entre lo que es el SENASAC y el AGEMED, que nos está generando problemas. Y es simple, Tufi, es un decreto supremo para reglamentar la ley 830. Esa ha sido la posición, uno de los puntos, por ejemplo, de industria, de pedirle que se reglamente la ley 830. No podemos seguir perjudicando a la industria porque AGEMED reclama, SENASAC reclama y al final, Tufi, todo va a la misma billetera. Entonces, ¿cómo es posible que los dos ministros, el de Desarrollo Rural y la ministra de Salud, no se pongan de acuerdo? Por eso reitero, este es un llamado a trabajar por Bolivia. Olvídense de sus pasiones políticas. Ese es un tema simple, Tufi, es chistoso. Y acá creo que les comenté la anterior semana, hay un exportador que quiere sacar piedras al Paraguay para construir caminos. ¿Qué le han respondido? Que el trámite dura 2 años. En el Paraguay, en el norte, no hay piedra. Es sacar piedra de la cual en nuestros ríos de Tarija hay una gran cantidad. 2 años para hacer un trámite para exportar piedras. Tufi, en verdad, creo que el aparato tiene que modernizarse y eso lo hemos hecho conocer al presidente, que debe desburocratizarse, debe digitalizarse el aparato estatal. Y reitero, como tú decías, la esperanza es lo último que se pierde, Tufi. Esperemos que el gobierno pueda trabajar. Hay un compromiso del presidente de que se va a reunir con nosotros mes a mes y que va a hacer un estricto seguimiento de esos puntos. Por eso, respondiendo puntualmente a lo que tú me decías, después de más de 16 años, 6 horas no son suficientes para tantos temas que tiene que tratar el sector privado con el gobierno. Tampoco lo pudieron hacer en el anterior gobierno de Morales o de Yanine, por decir, Pablo. Bueno, eran condiciones distintas, eran momentos distintos. Yo no era presidente en esa época. Yo sé que en el gobierno del presidente Morales pues hubieron muchísimas mesas de trabajo que no llegaron a ninguna solución y si se avanzó en algo pues no era lo que se esperaba. Pero reitero, el empresariado tiene que estar para poder generar las condiciones. Tenemos que dialogar, nos guste o no, y bueno, pero no hay peor gestión que la que no se hace. Y ahí nuevamente el mensaje a los asambleístas y al gobierno: no permitan que el costo de las reformas a futuro sea mayor que el de asumir hoy. Debemos hablar definitivamente de subvención, de bonos, de empresas deficitarias. Eso es claro. Muchas veces el empresariado, el industrial toma proyectos, asume riesgos y bueno, pues no salió la proyección, algo falló y uno debe perder y debe cerrar. Entonces creo que esa es una responsabilidad también del gobierno y eso no es flaqueza, más bien es fortaleza de reconocer los errores y enmendarlos a tiempo sin que eso represente un mayor costo. Yo les decía ahí de manera informal, 600 millones de dólares, Tufi, que representa, hablando de la subvención, 600 millones de dólares se lleva la economía ilegal, tanto mineros como vehículos truchos, 600 millones que podrían ser hospitales, que podrían ser centros educativos, escuelas, etcétera. De verdad creo que hay mucho por hablar y reitero, nos hubiese gustado tener 24, 36 horas con el presidente y el gabinete, que mostró gran predisposición, pero el tiempo no fue suficiente para hablar. Ahí tuvimos la presión también, y digo presión en un tono de satisfacción del presidente de la Cámara Hotelera, que hasta que logró que el gabinete se cree un gabinete de turismo. Ese es el camino, Tufi, tenemos que comenzar a hablar y ser claros. Sí,